Hola, muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? El día de hoy, pues, vamos a desarrollar un debate en vivo, con un amigo que, bueno, lo conozco por una aplicación, una red social, que él defiende la tesis de que Jesús no es Dios, ¿no? Nosotros como cristianos evangélicos defendemos la tesis de que Jesús es Dios. Entonces, antes de comenzar con todo el argumento, él se va a presentar, de repente nos va a decir su nombre, nos va a contar de qué país es y en efecto qué posición va a presentar esta noche. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, adelante, Muchas gracias, preséntate. Cristian. Todo muy bien. Espero que también te encuentres bien. Bueno, primeramente, gracias por darme el espacio de poder tener este debate contigo. Eso es lo primero. Y también agradecer a los que pues vean este debate. Efectivamente, mi nombre es Daniel, soy de Costa Rica. Yo defiendo la postura de que Jesús no es Dios, sino por el contrario, es un ser creado, que aún estando por encima de todo lo demás, sigue siendo un ser creado, y esa sería mi postura. Mm, perfecto. Gracias, Daniel. De Costa Rica, ¿verdad? Dijiste que eres. Correcto. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, ya la mayoría me conoce. Soy Cristian, peruano. Bueno, entonces, en este caso, nuestro estimado amigo Enrique, perdón, Daniel, no sé por qué te dije Enrique, Daniel va a comenzar con 10 minutos donde él pueda exponer por qué Jesús no es Dios, ¿no? A la luz de la palabra de Dios. Él retó, así que él inicia con su exposición. Adelante, Daniel, tienes 10 minutos para dar tu tesis y luego yo tendré 10 minutos para dar nuestra tesis, ¿no? Te escucho con respeto y te escucho atentamente tu tesis de por qué Jesús no es Dios. Tienes tiempo ahora. Puedes Perfecto, iniciar. muchas gracias. Bueno, yo mi tesis la voy a basar, como mencioné anteriormente, en el hecho de que Jesús es un ser creado. Con esto, pues, se descarta el hecho de que Él pueda ser Dios, porque sabemos que Dios es un ser eterno que no tuvo principio. Voy a basar mi tesis primeramente y específicamente en tres textos bíblicos. El primer texto al que yo quiero hacer colación o énfasis es Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde nuestro Señor Jesucristo es llamado primogénito de toda creación. Bueno, acá esta frase, ¿no? Primogénito de toda creación, es muy clara. Se refiere al primer nacido y a la vez al de mayor excelencia del conjunto de todo lo creado o de toda criatura. Esto lo baso justamente en la Biblia, puesto que siempre que aparece esta palabra primogénito en la Biblia y se aplica a seres vivos, aunque sean por ejercer preeminencia sobre otros, estos siempre son de la misma clase, género o naturaleza que aquellos sobre los que tienen preeminencia. Voy a citar algunos ejemplos bíblicos que respalden esta afirmación. Tenemos Génesis 49:3, donde Rubén es llamado primogénito de Israel, pero sabemos que Rubén también era un hijo de Jacob, como sus hermanos. En Salmo 89:27, el rey David eh, es llamado primogénito, y sabemos que David fue un rey que sería preeminente sobre otros reyes. Éxodo 4:22, la nación de Israel es llamada como mi primogénito por Jehová. Israel era una nación que a su vez era preeminente sobre otras naciones. Efraín es llamado primogénito en Jeremías 31:9, y sabemos que este era un hijo de José y era preeminente sobre Manasés, que era otro hijo de, eh, de su padre. Luego tenemos el relato de Génesis 25:29 al 34, donde se relata cómo Esaú vendió su primogenitura a Jacob. Por tanto, Jacob llegó a ser el primogénito, pero nuevamente la preeminencia que ejercía como primogénito la ejercía sobre su hermano Esaú, hijos ambos de Isaac. Y el último ejemplo viene justamente de Jesús, cuando es llamado primogénito entre los muertos en Colosenses 1:18. Jesús, que murió, tendría preeminencia, sería superior en excelencia a otros que morirían. Y otro punto a destacar sobre el tema de primogénito es que siempre el que es llamado primogénito forma parte del grupo. Por ejemplo, en Éxodo 6:14, Rubén es parte de los hijos de Israel. En Éxodo 11:5, el primogénito de las bestias es parte de las bestias. Y en el ejemplo anterior de Jesucristo, en Colosenses 1:18, Jesús formó parte de los que murieron. Eh, Acá lo que a mí me gustaría, y Cristian pues ya luego en su refutación nos lo explicará,
es que nos dé un versículo en el que primogénito no pertenezca al grupo y que el que es llamado primogénito no sea de la misma clase, género o naturaleza que aquellos sobre los que ejerce dicha primogenitura, dicha preeminencia, perdón. Luego tenemos otro versículo que es Apocalipsis 3:14, donde el propio Jesús se llama a sí mismo el principio de la creación de Dios. Siempre que aparece esta expresión principio, que en griego es arché o arqué, seguido de una expresión genitiva, como en este pasaje de Apocalipsis 3:14, siempre significa o denota el principio o primera parte de algo, o el comienzo de algo. Hay varios ejemplos, como por ejemplo Mateo 24:8, donde se habla de principio de dolores de angustia. De los versículos 4 y 7 hay una serie de señales y por tanto este genitivo es partitivo en el sentido de que esas señales son el principio de los dolores de angustia y parte de esos dolores. Luego tenemos Juan 2:11, principio de sus señales. Aquí se habla del milagro de Jesús al convertir el agua en vino. Eh, y este milagro era el principio de sus señales, a su vez era parte de esas señales. También tenemos el ejemplo de Hebreos 5:12, principio de las palabras de Dios. Este texto es muy similar a Apocalipsis 3:14, ya que encontramos el genitivo partitivo, ¿verdad? Y aquí denota el hecho de que esas palabras de Dios, el principio de esas palabras, pues lógicamente también forman parte de las palabras de Dios. No es algo externo, no es algo diferente a esas palabras. Para no extenderme mucho en este tema, e incluso en otros textos donde simplemente viene la expresión arqué de forma singular, digamos sola, aparece unas 32 veces y siempre significa principio. No voy a citar todos los textos por razones de tiempo, sin embargo, por poner algunos ejemplos, puede estar Mateo 19:4, Marcos 1:1, Hechos 11:15, Judas 6, entre otros pasajes bíblicos. Y de los últimos 11 ejemplos bíblicos donde aparece arjé, sí denota el tema de gobiernos o gobernantes, pero siempre cuando tiene ese significado aparece con otras expresiones que denotan poder o autoridad, como puede ser dinamis en griego o exousia en griego, como por ejemplo Lucas 12:11, 20:20, Romanos 8:38, entre otros textos. Es decir, que nuevamente aquí me gustaría luego en la refutación cristiana nos explicará algún ejemplo en donde arjé, ya sea de su forma singular en general o seguido de una expresión genitiva, no tenga el significado del comienzo o el principio de algo, denotando a su vez que es parte de esas cosas que comenzaron. En este caso, Jesús siendo parte de esa creación que comenzó con él, siendo él el primer creado. Y el último texto que me gustaría citar es Proverbios 8:22, donde el propio Jesucristo dice, Jehová me creó, principio de sus caminos. Sabemos que aquí el que habla de Jesucristo porque en 1 Corintios 1:24 se dice que Jesús es la sabiduría de Dios y en los primeros siglos muchos padres de la iglesia también creían que este texto hacía alusión a nuestro Señor Jesucristo. Acá el verbo que aparece es caná, que puede significar poseer, adquirir, comprar o crear, pero habría que analizar el contexto de Proverbios. Caná aparece otras 3 veces y cuando es traducido por adquirir, poseer o comprar, es porque está en un contexto donde se exhorta a buscar cualidades como puede ser sabiduría o conocimiento, y solo en uno de ellos habla sobre la compra de algo material. Algo muy interesante es que para demostrar que Caná puede significar crear, en Génesis 14:19, Melquisedec habla del Dios Altísimo, creador o poseedor, aquí viene Caná, de los cielos y de la tierra. En Génesis 14:22 igual, y en Deuteronomio 32:6 también cuando Caná se usa como paralelo de Asa, que significa hacer. Acá este texto dice, ¿acaso no es él tu padre, tu creador, Caná, quien te hizo Asa y te estableció? Por tanto, acá en el versículo 22, ¿cuál es el contexto de este versículo? Bueno, aquí la sabiduría, Jesucristo, empieza diciendo que fue producida o creada como el principio de su actividad o el principio de sus caminos. No hay ninguna parte en el contexto que nos indique o sugiera una compra, una adquisición
o algo referente a esto, como para que Caná implique posesión. De hecho, vemos todo el contexto de lo que es Proverbios, podemos observar cómo, por ejemplo, a partir del 23 dice, eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Aquí aclarar que aquí la palabra traducida por eternamente, en hebreo también se puede significar tiempos antiguos o tiempo indefinido. Y ponemos por el contexto en el que demostramos que Caná es crear, y es un contexto, como vamos a ver en los versículos, creativo, no tiene sentido que algo eterno sea creado. Por tanto, aquí la traducción correcta sería tiempos antiguos o tiempos indefinidos. Luego el 23 dice, antes de los abismos fue engendrada, antes de que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes de los montes, de los collados, cuando formaba los cielos, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. O sea, vemos un contexto claro que nos habla sobre la creación, sobre cómo Dios fue creando, y ahí se encontraba ya la sabiduría, o Jesucristo. Por tanto, podemos observar cómo en el contexto no hay nada que implique o que nos haga concluir que significa esta expresión poseer o adquirir, y no todo lo contrario. Y aquí también, pues ya en la refutación, nuestro amigo Cristian nos tendrá que demostrar que el contexto no es creativo, sino que implica algo de poseer o de Perdón, comprar. te quedan 2 minutos, Daniel. Sí. Perfecto, te lo agradezco. Ahora bien, algo que me gustaría destacar, no sé si acá me adelantaré un poco a lo que Cristian va a exponer, pero es el hecho del papel de Jesús en la creación. Y es que el hecho de que sea un ser creado no limita o no anula el hecho de que Él sea el medio que utilizó Dios para crear. De hecho, siempre que se habla de Jesús en relación a la creación, como puede ser Juan 1.3, Juan 1.10, Colosenses 1.16, Hebreos 1.2 o 1 Corintios 8.6, siempre se habla de Jesús como el medio, preposición diama genitivo, es decir, que es el medio que utilizó Dios para crear. Y cuando se habla del creador, que es Dios, el Padre, siempre se dice que es la fuente de todo lo creado, como dice 1 Corintios 8.6, o eh, como dice Apocalipsis 4.11, que a causa de su voluntad, que Él creó todo. Ahí viene en voz activa, dice que fue el creador. Sin embargo, cuando se habla de Jesús, viene en voz pasiva, y viene también esta preposición más genitivo, que significa el medio, mientras con el Padre viene la preposición día, más acusativo, que significa la causa. Entonces vemos esa comparativa como el Padre es la causa de lo que procede de todas las cosas, y Jesús únicamente el medio, según 1 Corintios 8.6, y como Jesucristo, basado en estos pasajes bíblicos que hemos analizado acá, denota que es la primera creación de Dios, por tanto, no puede ser el creador de todas las cosas, o bien el Dios eterno creador de todas las cosas. Acá terminaría mi primera disertación. Creo que me sobraron unos segundos, pero acá terminaría. Ok, muchas gracias, Daniel, por tus 10 minutos de argumentos, donde nos explicaste por qué, bueno, para ti Jesús no es Dios, ¿no? Yo voy a proceder a tomar 10 minutos. Si estás atento al reloj y ves si es que me he pasado, me puedes avisar, pero voy a procurar no pasarme el tiempo, ¿sí? Porque acá también me estoy controlando. Bien, 10 minutos, arranco ahora, ¿no? Terminaría, bueno, en mi país a las 8:31, más o menos, en mi país. Perfecto. Inicio, ¿no? ¿Por qué nosotros, los cristianos, más que todo como evangélicos, decimos que Jesús es Dios, ¿no? No por una opinión personal y tampoco por ningún concilio, ¿no? Nosotros decimos que Jesús es Dios porque esto está escrito, fundamentado y está estipulado en la palabra de Dios, ¿no? Yo quiero comenzar con un versículo fuerte que prueba no solamente que Jesús siempre ha existido, sino que el reino eterno es del Señor Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 11, dice lo siguiente: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Escucha bien esta palabra: en el reino eterno
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, si yo realmente respeto lo que me ofrece a mí la palabra de Dios como la explicación de quién es Cristo, tengo que respetar que la palabra eternidad está empoderada en su reino, de la cual Cristo es Señor y Salvador. Entonces, tenemos que entender primeramente qué es la eternidad, ¿no? La eternidad es algo que no tiene principio y la eternidad no es algo que tenga fin. Aunque Cristo pueda estar presente en el principio y pueda estar presente en el fin, no implica que está supeditado a estar encerrado en estos momentos, aunque puede pasearse por esos momentos. La eternidad es algo que no tiene principio, no tiene fin, pero Cristo, bien como se hizo carne, puede estar presente en la escena humana y puede luego volver al cielo, ¿correcto? Pero esto no significa que Cristo comenzó a existir desde que nació en el vientre de María. Te lo pongo como ejemplo. Yo sé que esa no es tu tesis. Yo sé que tú piensas que Jesús existió antes, solo que fue creado, pero te estoy poniendo un ejemplo de que cuando nosotros decimos de que Jesús es eterno, es porque en ningún momento ni terrenal ni celestial Jesús comenzó a existir, ya que la eternidad precisamente comprende de eso, algo que no tiene principio y algo que no tiene fin. Y precisamente eso es lo que Pedro nos describe, que es el reino de Jesucristo. Dice, lo voy a decir de nuevo, ¿no? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nota que la eternidad del reino se lo están atribuyendo y ese señorío a Jesucristo. A él le hacen el rey eterno y salvador de nuestras vidas, ¿no? De este reino, ¿no? Entonces, si el reino es eterno, por consiguiente, el rey es eterno. No puede haber un reino eterno si es que el que lo gobierna tampoco sea eterno. Lo voy a volver a repetir. No puede haber un reino eterno si es que aquel que lo gobierna tampoco es eterno. Por lo tanto, segunda de Pedro, que es inspirado por el Espíritu Santo, nos escribe que este reino eterno es de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Entonces, con este versículo nosotros estamos empoderando que Jesucristo no tuvo ningún principio y tampoco tendrá ningún fin, ¿no? Ahora, en el sentido terreno, ¿no? En el plano terreno, en el plano celestial, porque en el plano terrenal a él se le ubica como el principio y el fin de todas las cosas, pero no implica que él es el principio y el fin de su mismo ser. Cuando la Biblia dice que él es el principio y cuando la Biblia dice que él es el fin, está hablando que él es el principio y el fin, pero de todas las cosas que han sido creadas, porque él es Señor de ellas. No te están hablando del principio y el fin de su existencia de forma ontológica, sino que él determina qué es el principio y él determina qué es el fin. Por eso que la Biblia también se puede describir de esa manera. Otro versículo que apoya la suficiencia de la grandeza de que Jesús es el Señor Dios Todopoderoso, ¿no? Tú esto lo encuentras en el libro de Apocalipsis. Cuando te vas a Apocalipsis capítulo 4, o sea, ya hemos probado que la eternidad es algo de Cristo, no solo de su señorío, sino de su gobierno. Ahora, no solamente la Biblia te dice que Jesús es eterno, porque su señorío es eterno, sino que la Biblia tácitamente va a declarar que Jesucristo es Dios, como lo creemos los cristianos. Dice, en el versículo 8 del capítulo 4 del libro de Apocalipsis dice lo siguiente: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche, escucha bien esta palabra, y no cesaban, o sea, no paraban, no había un tiempo determinado para decir, hey, basta ya. No cesaban, no había quien pare esta proclamación: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era,
el que es y aquel que ha de venir. Ahora, es necesario que nosotros entendamos que el libro de Apocalipsis fue escrito bajo términos simbólicos, pero también hay narrativas muy cortas, pero que son totalmente explícitas, que dicen que aquel que ha de venir es el Señor Jesucristo. Cuando tú vas al último libro de Apocalipsis, que es Apocalipsis 12, tú encuentras, perdón, pues, Apocalipsis, tú encuentras, perdón, el último libro de la Biblia de Apocalipsis creo que es Apocalipsis 22, ¿verdad? ¿O es 12? 22, disculpa, sí, fue un lapsus. Cuando tú vas al último capítulo de la Biblia, que es Apocalipsis 22, y te sitúas en los últimos versículos, esto es lo que Apocalipsis te describe. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, pero antes de eso te dice, sí, el Espíritu y la esposa, o sea, y la iglesia, dicen, ven. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al inicio de Apocalipsis, estamos hablando del último libro de Apocalipsis, que te dice que el que viene es Cristo, que aquel que ha de venir es Jesús. Y Apocalipsis también comienza mostrándote una realidad. Dice, he aquí viene, nuevamente esta palabra, he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿De quién están hablando? Están hablando del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, los ángeles le dijeron a los discípulos, este mismo Cristo que estás viendo, que se está yendo en los cielos, con las nubes del cielo, de esta misma forma volverá a venir con las nubes del cielo. Entonces, Apocalipsis se complementa a lo que los ángeles le dijeron a los discípulos de cómo vendría Jesús. Y Apocalipsis, pues, sigue con esa misma lógica, que aquel que ha de venir es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, desde el primer capítulo de Apocalipsis hasta el último capítulo de Apocalipsis, queda demostrado de que aquel que por favor, creo que me falta un minuto, me dices por favor, ¿sí? Yo igual acá me estoy midiendo. Dice de que aquel que ha de venir es el Señor Jesucristo. Esto es lo que Apocalipsis deja por sentado y no hay forma de rebatir que aquel que ha de venir y con las nubes es Jesucristo. Entonces volvamos al versículo 8 del capítulo 4 y dice lo siguiente, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban. ¿Por qué no cesaban? ¿Por qué algo no cesa? Porque algo es eterno, ¿sí? No pueden cesar de decir, si ellos cesan es porque no es eterno, tiene un culmino, tiene un fin, pero dice, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y luego dicen, el que era, el que es y aquel que ha de venir. ¿Y quién es aquel que ha de venir? Es el Señor Jesucristo. Y sobre aquel que ha de venir nos dicen que Él es el Señor Dios Todopoderoso. Declaraciones de Juan en la isla de Patmos sobre la deidad de Cristo, cuando describe que aquel que viene es el Señor Dios Todopoderoso, el mismo que Él era, el mismo que es y el mismo que ha de venir. Cumplí mi tiempo de argumentación. Ahora tocaría tocaría 10 minutos para poder refutar las argumentaciones pues, que estamos presentando, estimado Daniel, ¿no? Perfecto, entonces te cedo los 10 minutos, puedes comenzar si tú gustas ahora. Gracias. Que no puede existir un reino eterno si el que gobierna tampoco es eterno. Sin embargo, lo curioso de esta disertación
Es que si Daniel, nos vamos... Ajá. me gusta que inicies de nuevo, porque desde tu otra cámara parece que está friseado y no te hemos oído tu inicio. Entonces, Ah, está friseado, espérame, dame un ¿qué hago? segundo, no sé. ¿Te dejo aquí o cierro allá? Porque en la otra podemos ver para poder perfecto. Voy a bajar entonces. Sí, disculpa, Y, es que estoy... Ok, aquí para escuchar. Sí, es que tuve problemas con el computador, no sé por qué el Chrome como que se me pegó, entonces no tengo acceso al Chrome, pero ahí se me ve y se me escucha se me ve si se escucha bien, sí. sí, correcto. Ok, Se te escucha. Bueno, dicen que sí, no se escucha, si se escucha. Bueno, hay muchos hermanos que algunos tienen su micrófono, suben su volumen, hermano. Bueno, yo sí te escucho, sí, ah, pero ok. antes de que inicies, quisiera que en el chat de los hermanos puedan decir si es que se escuchan bien los volúmenes para poder saber graduarlos mejor. Ok, Dame un momento, Daniel, para poder corroborar. claro, claro, no te preocupes. Perfecto. Entonces, están confirmando los hermanos que sí se escucha. Ahora sí, Daniel, inicia nuevamente tus 10 minutos que te tocaría dar la presentación, ¿no? Los argumentos que estamos vertiendo hasta este momento. Adelante. Ok, muchas gracias, Cristian. Bueno, lo que yo estaba diciendo anteriormente, me disculpan por los problemas de video y de audio, es que Cristian citó segunda de Pedro 2:11, donde habla del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y él, de hecho, recalcó 2 veces, ¿no? Que no puede existir un reino eterno si el que gobierna no es eterno. El problema aquí radica en que si nosotros nos vamos a Daniel capítulo 7, Daniel el capítulo 7 y el versículo 13 y 14, nos dice lo siguiente: miraba yo en la visión en la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Sabemos que aquí se hace referencia a Jesucristo, que vino hasta el anciano de días, Dios, y le hicieron acercarse delante de él. Y ojo lo que dice el 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Qué dice que le fue dado el 14? Dominio, gloria y reino. Es decir, que ese reino del que Jesús es rey, le fue entregado, le fue dado en algún punto de la historia. Y de hecho, Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33, nos confirma esta idea cuando dice: Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Aquí habla de Jesucristo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Y el versículo 33, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Aquí no voy a explayarme en el hecho si ese reinado tendrá o no final, porque es extenderme y no tengo mucho tiempo, pero con estos 2 versículos vemos que Jesús le fue dado un reino, o sea, ese reino, siendo reinado por Jesús, no es eterno. El reino como tal, si queremos hablar de que eso no es eterno, ya sería otro tema, pero el reino, siendo reinado por Jesucristo, tuvo un principio, porque el Dios le dio ese reino. Y si se te dio algo es porque no lo estaba reinando, porque no era rey de ese reino. Eso por una parte. Por otra, aquí también Cristian citó Apocalipsis, capítulo 4 y versículo 8. Sin embargo, aquí el problema radica en lo siguiente, y es que si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 4 y 5, vamos a encontrar lo siguiente. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. O sea, aquí Juan hace una diferencia entre el que es, el que era y el que ha de venir, que en este caso es un título, y Jesucristo. Habla de ellos dos como ¿qué? Como dos personas diferentes. ¿Y quién es el que es, el que era y el que ha de venir? El que está sentado en el trono. Por tanto, efectivamente, Alquisador es el que está sentado en el trono, pero dice la Biblia que el Cordero está sentado en el trono. A mí me parece que no, porque si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13,
dice lo siguiente. Aquí, disculpen que tengo problemas con el internet. Dice, y toda cosa que está en el cielo, sobre la tierra, debajo del mar y de la tierra, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono. Voy a buscarlo de aquí, me permiten, me disculpan, pero estoy teniendo problemas con... Sí, adelante, yo paro tu tiempo si es que tienes que buscar algo y que te dificulta, no te preocupes, acá yo Ya, te listo. tengo Ya, si tu quieres medio. lo puedes retomar, te lo agradezco, sí. Dale, dale. Ok, sí, Apocalipsis 5:13 dice, y a todo ser viviente que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Es decir, aquí hay una distinción nuevamente. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y aquí dice que el Cordero está sentado en el trono. No, aquí dice que se da esta alabanza, honra y gloria y poder al que está en el trono y al Cordero. Por tanto, con estos dos versículos también queda descartada la idea de que el que es el que hay que venir a Jesucristo es Jesucristo, porque en el capítulo 1, versículo 4 y 5, el apóstol Juan hace una diferencia entre estas dos personas, el que es el que hay que venir y Jesús, y el que es el que hay que venir es el que está sentado en el trono. Y es el que siempre habla como Dios porque es Dios. Sin embargo, Jesús no está en el trono, como se ve en Apocalipsis 5:13, no es el que está sentado en el trono. Por tanto, el argumento de Apocalipsis 4:8 también quedaría refutado, puesto que ahí no se está dirigiendo al Cordero, no se están dirigiendo a Jesucristo, sino al que está sentado en el trono. Y como he demostrado, Jesús no está sentado en el trono, el Cordero no está sentado en el trono. ¿Cuánto tiempo me queda, Cristian? Discúlpame. Te quedan 3 minutos porque habíamos hecho una pausa porque comenzaste, Ok, pues. Sí. perfecto. Te lo agradezco. Entonces, para finalizar estos 3 minutos que me quedan de refutación, podemos observar cómo primero ese reino no es eterno, tuvo un principio, o sea, tuvo un punto de la historia en el que ese reino fue entregado a Jesucristo. Y en el caso de Apocalipsis vemos que el que es y quiere que venir no es Jesucristo. Desde el principio, desde el puro principio del capítulo 1 de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, se distingue entre estos dos personajes y siempre se habla del Cordero, de Jesucristo, de alguien separado o aparte del que está sentado en el trono. Por tanto, aquí estos argumentos quedarían refutados con la propia palabra. Y otra cosa que me gustaría decir antes de ya ceder el tiempo de refutación a Cristian, es que la propia Biblia, el propio Jesucristo, eh, dijo que él vivía a causa del Padre. Es decir, que la causa de la vida del Hijo era el Padre. Por tanto, a mí me gustaría también ver en donde hay un texto donde dice que Dios vive a causa de otra persona, porque de hecho es la misma expresión que aparece en Apocalipsis 4:11 cuando dice que Él creó todas las cosas y a causa de su voluntad existieron y fueron creadas. Entonces me gustaría saber en dónde se hace alguna alusión semejante al Padre o a Dios, de que Él llegó a existir a causa de otra persona o que existe o vive a causa de otra persona. Podemos observar también cómo en todo el capítulo de Apocalipsis, eso se puede hacer en un análisis del capítulo 1 al 22, siempre hay una diferencia y una clara diferenciación entre el que está sentado en el trono, el que es, el que era, el que ha de venir, Dios, Jehová Todopoderoso, y el Cordero, Jesucristo, que de hecho en otros pasajes se dice que está en medio del trono, no en el trono. Por tanto, habría que hacer un buen análisis del capítulo de Apocalipsis y distinguir los personajes para evitar caer en confundirlos y decir que en algunos pasajes va dirigido a Cristo cuando el resto del contexto desmonta que vaya a Cristo, sino al que está en el trono, es decir, a Dios. Y con esto daría finalización a mi refutación y sería el paso a Cristian a que empiece con sus minutos de refutación. Y muchas gracias, Cristian, de nuevo por el tiempo y por haberme entendido con los problemas. Te lo agradezco. Sí, sí, no hay ningún problema. Perfecto, listo.
Bueno, voy a ir con mis 2 minutos para tratar, más que tratar, refutar los argumentos que dijo nuestro amigo Daniel Angulo. No sé si se te cayó la cámara. Ok, ahí estás. Perfecto, Daniel. Primer argumento que es importante, nosotros como cristianos que abordamos lo que dijiste acerca de Daniel, ¿no? Tú mencionaste el capítulo 7 del libro de Daniel para probar de que el reino recién se le dio al Cordero y no es que siempre lo tuvo. Bueno, me extraña que te hayas detenido en no leer todo el versículo, porque todo el versículo realmente está empoderando que el reino es eterno. Vamos a leerlo juntos, ¿te parece? Dice, con el mismo versículo que tú usaste, dice Daniel capítulo 7, versículo 14, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino. Pero esto no es porque recién se le estaba dando. Esto es un dominio y una gloria y un reino, pero para los pueblos. ¿Entiendes? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Leámoslo. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando Daniel está viendo que al Cordero se le da dominio, gloria y reino, no es porque no lo tenía, es porque está empoderando su dominio, su gloria y su reino sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones y sobre todas las lenguas para que le sirvan. ¿A qué cosa? A ese dominio que es eterno. No lo digo yo, sigamos leyendo el mismo versículo que tú nos ofreciste, y le dice, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. O sea, antes acá nosotros decíamos pacatazo, ¿no? Pero no lo voy a decir porque hemos llegado en un consenso de que no se ve tan ético decir eso, pero yo creo que con este mismo versículo que tú nos has dado, nos está ofreciendo una antítesis a la tesis que nos tratabas de demostrar, que recién en un momento determinado a Cristo se le dio gloria, a Cristo se le dio un reino y a Cristo se le dio un dominio. No. Si esto fuera así, pues estaría refutando directamente lo que ya te había explicado, que es lo que dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y recuerda que llegamos a un consenso, lo eterno no tiene principio y lo eterno no tiene final. Lo eterno es algo eterno, que no tiene principio ni tiene finalidad. Es por eso que, volviendo a Daniel, el mismo versículo que tú utilizaste, se tiene que entender que el dominio y la gloria y el reino que se le da al Cordero no es porque no lo tenía, es para que lo pueda empoderar sobre los pueblos, sobre las naciones y sobre las lenguas de la tierra para que le sirvan. Vamos a leerlo de corrido. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Escucha bien, ¿para qué? Para que todos los pueblos, esto es para los pueblos, no es que el Cordero no lo tenía, las naciones y las lenguas le sirvieran. Y ahora Daniel pone en contexto desde cuándo es este dominio que el Cordero lo tiene. Daniel dice, su dominio es dominio eterno. Nuevamente, acá entra en relación lo que Pedro dice, que el reinado de Jesucristo es un reinado eterno, que no tiene principio y que no tiene fin. Daniel pone en contexto que el dominio del Cordero sobre los pueblos, sobre las naciones y sobre las lenguas es algo eterno. Dice, su dominio es dominio eterno. Sigue, que nunca pasará, describiéndote que no va a tener final, y su reino uno que no será destruido. Por lo tanto, con el mismo versículo de Daniel que tú me has dado, nosotros te lo estamos devolviendo. Y esto es necesario para poder leer toda una cita en su contexto. El reino dado, el dominio que se le fue dado al Cordero está para empoderarse sobre nosotros.
No es que no lo tenía, porque el Cordero ya lo tenía, porque su dominio es eterno, lo dice Daniel y lo dice Pedro, ¿sí? Ojo con eso. Eso es para poder aprender a leer citas dentro de su contexto. Ahora, otra cita que me pareció muy interesante y que luego tú dijiste sobre Apocalipsis, que dice que Jesús no está sentado en el trono. En Apocalipsis encontramos que Jesús o está a la derecha del Padre o está en medio del trono, pero no hay ningún versículo en la Biblia donde diga literalmente que Jesús está sentado en el trono de su Padre. Bueno, vamos a refutar no con una opinión personal esta tesis que nos has presentado, sino con la misma palabra de Dios, y mi propósito es que puedas conocer a Jesucristo como Dios. Ese es mi propósito, te lo digo de corazón. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 lo siguiente: vamos a probarte dónde Jesús está sentado. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, en la opinión de que no hay ningún versículo que diga que Jesús está sentado en el trono, en este momento lo hemos reducido bajo lo que sí dice la palabra de Dios. Jesús, de hecho, tiene su trono, pero la Biblia, y está en medio del trono, y está sentado a la derecha del Padre. Son cosas que la Biblia te dice, pero la Biblia no se limita solamente a esas verdades. La Biblia también te dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por lo tanto, puedes ver al Cordero sentado en el trono que también tiene el Padre. Esto no es una declaración personal, esto es lo que Apocalipsis está afirmando de forma categórica, que el Cordero ha vencido y se ha sentado con su Padre en su trono. Ves al Cordero sentado en su trono no por una opinión personal, sino porque la misma Biblia así lo está diciendo. Perfecto. Y es por esas razones eternas del reino eterno de Cristo que Daniel de hecho describe que su reino, el reino eterno es, que su dominio eterno es que decimos que Jesús no tiene principio y no tiene fin, porque si algo no fuera eterno, tendría que tener un principio y tendría que tener un fin. Daniel dice que es algo eterno. Pedro dice que es algo eterno. Apocalipsis dice que Jesús está sentado en el trono de su mismo Padre. Y me encanta el versículo que te voy a dar, ¿no? Siempre lo damos, pero siempre pasa desapercibido. Romanos 9:5, por esa misma razón, termino con esto, creo que ya mi tiempo se está pasando, me falta un minuto y medio. Romanos capítulo 9, versículo 5, es por esa razón que el apóstol Pablo no es Juan. Hemos hablado de Juan en su visión de la isla de Patmos y hemos hablado del profeta Daniel en su visión de aquel al que le sería dado dominio, pero para los pueblos. Luego nos escribe Daniel, pero este dominio era eterno, solo que se está superponiendo para los pueblos. ¿Correcto? Porque no todos se someten al gobierno del Cordero, a menos que tú nos pruebes que sí, todas las personas del mundo se someten al gobierno del Cordero. No es verdad. Hay personas que no quieren su gobierno, rechazan su gobierno y este gobierno es eterno, ¿sí? Es por eso la necesidad de decir que Él va a gobernar sobre los pueblos. Vamos a lo que dice Pablo. Es por estas razones que otro apóstol de Cristo dice lo siguiente. En Romanos 9:5 dice lo siguiente, ¿no? De quienes son los padres y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todo, bendito por todas las edades. Amén. Acá Pablo está afirmando categóricamente que Jesús es Dios sobre todo. No te está diciendo que es un juez de la tierra. No te está diciendo que Pablo de que es un Dios menor. No te está diciendo que es un Dios, un segundo Dios con un grado inferior. Acá Pablo está utilizando la palabra Dios sobre todo.
¿Sabes lo que es algo que está sobre todo? ¿Sabes lo que es algo que está sobre todo? Ese es el título que Pablo le pone a Jesús, que Él es el Dios que está sobre todo. Pablo lo dice, y ahora supongo que en el tiempo de las preguntas me gustaría abordar esto desde la perspectiva de Juan, ¿no? Creo que hasta ahí culminé mi tiempo. Gracias, Daniel. Procedemos al tiempo de las preguntas. Tú inicias con la pregunta que quieras hacerme y yo tengo 3 minutos para responderla y luego tú vas a tener 2 minutos para poder replicar la pregunta que me estás haciendo, la respuesta a la pregunta que me estás haciendo al final de mi respuesta. Okay. Así que tú me dices cuando estés listo para poder escuchar tu pregunta. Estoy listo para hacerla. No sé si hay un tomador de tiempo, si tengo 1 minuto, cuánto tiempo para formularla, porque eso no lo... Sí, puedes displayarte, no hay ningún tipo de límite para formular tu pregunta, solo que no te extiendas tanto, es una pregunta. Claro, claro. Puedes formular, claro, no hay problema. Ok, perfecto. Bueno, mi pregunta va dirigida al texto de Colosenses 1:15, porque me gustaría saber la opinión de Cristian respecto a esto, puesto que no mencionó uno de los 3 textos de los cuales yo leí en un principio, así que me gustaría preguntarle referente a este texto, donde Jesús es llamado primogénito de la creación. Me gustaría si me pudieras dar un ejemplo bíblico, un solo ejemplo bíblico, en el que es llamado primogénito y ejerce esa preeminencia, esa excelencia sobre otros, no sea de la misma clase, del mismo género o de la misma naturaleza que aquellos sobre los que ejerce esa preeminencia o sobre los que tiene esa excelencia. Me gustaría si me pudieras dar un solo versículo que ejemplifique esto, dado que yo te di varios que demostraban lo contrario. Entonces me gustaría si me puedes dar uno solo. Por supuesto. ¿Esa es tu pregunta o quieres todavía desarrollarla para responder? Si la entendiste bien, esa es mi pregunta. Sí, la he entendido. Bueno, tengo 3 minutos para responderte. Perfecto. Cuando nosotros entramos a lo que es Colosenses, donde obviamente se habla de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, no está hablando de que esta palabra primogénito, que significa en realidad prototokos, prototipo, ¿sí? No está diciendo que es lo primero en ser creado dentro de la creación. La palabra prototokos es una palabra que hace de una persona que sea la más significativa de todas. Hace que esta palabra hace que la persona sea el ejemplo perfecto, el prototipo perfecto de lo que se tiene que hacer, el ejemplo perfecto de lo que debemos seguir. Esta palabra primogénito es una palabra no solamente para señalar a los primeros que nacen, sino para hablar del honor que tiene una persona, del grado de honor que tiene una persona. ¿Dónde lo podemos comprobar? Con la misma Biblia. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Éxodo, capítulo 4, versículo 22, dice lo siguiente: Jehová habla a Moisés y dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva, mas no has querido. Déjalo ir, que yo voy a matar a tu hijo. Entonces, todos sabemos que Israel no es el primer hijo ya mis cebolas, ¿no? Isaac, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, ¿es correcto? Sí, perfecto. Todos sabemos que Jacob, quien es Israel, ¿correcto? No es el primero en nacer. El primero en nacer fue Esaú, ¿correcto? Por lo tanto, Esaú es quien tiene que llevar el título de primogénito, ¿sí? Pero en este caso, Dios le llama a Jacob, Dios le llama a Israel mi primogénito. ¿Y por qué le llama mi primogénito? No le llama mi primogénito porque fue lo primero que creó, porque fue lo primero que nació. Le llama mi primogénito porque Dios está honrando a Israel con este título.
que es prototocos. Lo mismo le dice a José. José es mi primogénito. Y en este caso, cuando se lo dice, sabemos que José no es el primer hijo. Si no me equivoco, el primer hijo es Rubén. Si estoy mal, discúlpenme, corríjanme, pido perdón. Pero sabemos que José es el penúltimo hijo, si es que no estoy mal, ¿verdad? De los 12 hijos de Israel. Y en un momento dado, Dios le dice a José, tú eres mi primogénito. ¿Por qué le dice eso? Porque Dios está honrando a José, que aunque no sea el primer hijo, pues la palabra prototocos, primogénito, significa al que se le da una honra superior a los demás. Por lo tanto, volviendo a Colosenses, espero que estar dentro de mi tiempo y no haberme pasado, cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible, te están diciendo que Él es la imagen de ese Dios que tú no puedes ver. Y luego te dicen que Él es el primogénito de toda creación, porque te están diciendo que Él es el ejemplo perfecto y honorífico para toda la creación. No es que es el primer elemento creado. Y luego dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cómo es posible de que si Jesús no es Dios, Él sea el que crea todo lo que hay en el cielo y Él sea el que crea todo lo que hay en la tierra? Sabiendo que la palabra primogénito es una palabra de honor que se le está dando sobre toda la creación. Esa sería mi respuesta. Espero no haberme pasado los 3 minutos. Gracias. Sí, no, no te preocupes, te soy sincero, no te lo pude tomar, pero no te preocupes, dejé que respondieras, tranquilidad. Yo tenía 2 minutos, ¿verdad? Para responder. Sí. Ok, ¿me podrías tomar el tiempo, por favor? Te lo agradecería. Sí. ¿Listo? Ok. Bueno, amigos, lo que Cristian acaba de responder me acaba de dar la razón, porque yo nunca dije que protótocos o primogénito de la creación signifique per se que es la primera creación de Dios. Lo que yo dije y argumenté en mi primera exposición fue que siempre que he llamado primogénito, que es porque es el que ejerce esa preeminencia, ¿no? Que de hecho en los ejemplos que él puso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Israel, bueno, Israel ejercía esa preeminencia sobre sus hermanos, eran de la misma clase, género, naturaleza, eran hijos de Isaac, en el caso de José, eran hijos del mismo padre, eran humanos, es decir, igual pertenecían a la misma clase, género o naturaleza. Esto, más que refutarme, lo que hace es darme la razón. Y de hecho la pregunta que yo le hice a Cristian fue que me diera un ejemplo en el que este llamado primogénito sea de una clase, género o naturaleza distinta que aquellos sobre los que tiene esa preeminencia o que aquellos sobre los que es más excelente, porque sabemos que el primogénito de la canción también hace alusión a que Jesús es el más excelente de toda la creación, el que tiene una preeminencia sobre toda la creación. Por tanto, no me pudo dar el texto, al contrario, me dio textos, que de hecho uno ya lo había citado yo, y terminó dándome la razón sin darse cuenta. Sobre lo último que dijo, de que Jesús es creador, en la Biblia queda bastante claro en 1 Corintios 8:6 quién es el creador, la fuente, el Padre, y quién es el medio, Jesucristo. De hecho, en ese mismo texto, Colosenses 1:16, cuando dice en él, curiosamente se usa la preposición en, y esta preposición también se utiliza en Hebreos capítulo 1, versículo 2, donde dice que Dios habló por medio de profetas. Ahí dice Dios habló en los voceros, y muchas Biblias lo traducen por medio de los profetas, porque eso es lo que significa, en su sentido instrumental, el medio o instrumento que utiliza alguien para ejercer una acción. Por tanto, el mismo texto te dice que Jesús es el medio, porque al final del pasaje te dice que por medio de él. Entonces hay una gran diferencia entre el medio, el agente intermediario y el agente final. Y recalcar que no me pudo responder mi pregunta, pues que no me dio el ejemplo que le pedí, sino que respondió un argumento que de hecho yo nunca dije, que es que primogénito significa por sí solo primer creado. Esa sería mi respuesta o mi refutación a tu respuesta. Ok, muchas gracias por tu refutación. Voy con mi pregunta, ¿no? Voy con mi pregunta. Estimado Daniel, mi pregunta
voy a formularla primero y luego te voy a preguntar, ¿no? La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Mi pregunta para ti es la siguiente, ¿no? Este Logos, que era Dios, ¿fue hecho carne o no? Esa es mi pregunta. Ok, perfecto. Bueno, respondiendo a tu pregunta, lo primero que hay que destacar acá, antes de responder sí o no, Sí. es que en Juan 1.1, lo que se dice, si lo vemos desde el griego, es que el verbo estaba con el Dios, preposición, o sea, con artículo, joteos, y era teos sin artículo. Ese teos lo que denota es la naturaleza del verbo, no su persona. De hecho, traducirlo, que el Logos estaba con Dios y era Dios, sería lo equivalente a decir que el Logos estaba con el Dios y era el Dios. Y eso sería afirmar que era el Padre, por tanto caeríamos en algo que tú tampoco crees, que es el sabianismo, que Jesús es el mismo Padre. Por tanto, empezando por ahí, la traducción que decir que el verbo era Dios no es correcta, al menos no desde el punto de vista griego, porque te está comparando y diciendo que Jesús era el mismo Dios con el que estaba. O sea, lo está equiparando como si Juan hubiera escrito eso. Por tanto, decir que ese verbo que era Dios hizo carne es falso, sino que ese verbo que era divino, que era de naturaleza divina, como traducen otras traducciones, se hizo carne. Partiendo de esa base, la respuesta a mi pregunta es que sí, ese verbo que era divino, que era de naturaleza divina, se hizo carne, efectivamente, pero no el verbo que era Dios, porque ese verbo no era el mismo Dios con el que estaba, sino que era alguien de naturaleza divina. Así que mi respuesta sería que sí, que ese verbo, que repito, era de naturaleza divina, se hizo carne. Mi respuesta es afirmativa. Ok, gracias por tu respuesta. En un 50% me has dado la razón de que el Logos es divino y el Logos se hizo carne. Perfecto. Pero en un 50% estás negando de que este Logos sea el Dios verdadero, porque incluso dijiste que según tu versión de tu Biblia o según la versión que tú tienes, está escrito de otra manera. Pues bueno, yo te lo estoy leyendo del Códice Sinaiticus, ¿no? El Códice Sinaiticus es uno de los primeros papiros donde puedes encontrar el Nuevo Testamento en griego y pertenece al siglo III. No es ninguna traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová y no es ninguna Reina Valera, dicho para variar, para que caiga el caso de forma neutral. ¿Qué nos dice el Códice Sinaiticus? En este papiro nos dice lo siguiente, ¿no? Que en el principio era el Logos y el Logos era con Dios y el Logos era Dios. O sea, este punto prueba precisamente lo que nosotros creemos, que el Logos, que es Jesús, puede estar con Dios y a la misma vez puede ser el mismo Dios, porque nosotros creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo, y por lo tanto no contradicen nada la postura que nosotros sustentamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban juntos en la creación y Padre, Hijo y Espíritu Santo pueden ser el mismo Dios, como lo explica Juan 1.1. Por lo tanto, reafirma más bien nuestra postura cuando dice que el Logos estaba con Dios y que este Logos era Dios. Ahora, en el versículo 14 se afirma que aquel Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién es la única persona que según la Biblia se hizo carne y habitó entre nosotros bajo estas características? El Señor Jesucristo. Y sobre este que se hizo carne, la Biblia en el versículo 1 nos dice que este Logos era Dios. No era un Dios menor, no era un Dios inferior, no era un Dios de los atenienses, no era un Dios de los griegos. Está hablándote acá un judío que es monoteísta, describiéndote que hay un único y soberano Dios, y ese título se lo atribuyen a Logos, diciendo que este Logos se hizo carne. Para variar y terminar, dice en el versículo 10 de este mismo capítulo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y la Biblia a mí me dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Para variar, ¿no? Porque Juan es el que defiende que este Logos en el mundo estaba y el mundo también por él fue hecho. Esa sería
mi réplica a tu respuesta, estimado Daniel. ¿Tienes una segunda pregunta? Me gustaría que me la plantees. Sí. Sí, la tengo. Perfecto. Me hubiera encantado, si te soy sincero, preguntar sobre otros textos. Sin embargo, sé que por cuestiones de tiempo y por cómo estructuramos el debate, no es posible. Así que voy a centrarme mi pregunta en una afirmación que tú hiciste referente a Juan 1.3, donde dice que todo por él fue hecho, o sea, por Jesucristo. Mi pregunta es bastante sencilla y es si tú sabes la diferencia entre lo que es el agente intermediario y el agente final de una acción. O sea, si sabes esa diferencia y si la sabes, ¿en qué papel juega la preposición día en la diferencia entre ambos intermediarios referente a tanto Juan 1.3 como en otros pasajes donde se traduce que todo fue hecho por Jesús? Perfecto, voy a responderte, ¿no? En este caso, en el caso de la creación del mundo, el papel intermediario no existe en Cristo. Cristo es causal de la creación. Esto te lo dice Génesis 1.1, ¿no? Vamos a leerlo. En el principio creó Dios, a menos que tú creas que este es otro Dios, ¿no? Que este es pues un Dios egipcio, arameo, bueno, sumerio, no sé. La Biblia es clara, ¿no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nota que el autor de Génesis es un hebreo y que él es monoteísta y solo está apelando al único y soberano Dios, quien creó los cielos y quien creó la tierra. Ahora volvamos con Juan. Juan nos dice lo siguiente en el versículo 10 del capítulo 1 sobre Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Te das cuenta la conexión hermosa que existe entre estos dos versículos? Están diciendo que Jesús en el mundo estaba, pero este mundo donde estaba, por él fue hecho. ¿Y qué nos dice Génesis a nosotros? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios hizo los cielos y la tierra con su poder y Juan reconoce que es Jesús, ¿sí? Que es Jesús quien estaba en el mundo y este mundo por él fue hecho. Lo mismo lo va a decir Pablo. Lo mismo lo va a decir Pablo, versículo 16, porque en Cristo fueron creadas todas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y ahora fíjate, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Por lo tanto, yo no puedo hablar acá de términos intermediarios, porque Génesis a mí me está diciendo que el que creó los cielos y la tierra fue Dios. Y Pablo, junto con Juan, me dicen que aquel que creó los cielos y aquel que creó la tierra fue Cristo. Entonces, si hacemos una conexión hermosa entre las palabras de Génesis y las palabras de Pablo y las palabras de Juan, encontramos que Jesús es quien creó el mundo y quien por él fue creado todo lo que hay en el cielo y quien por él fue creado todo lo que hay en la tierra. Por lo tanto, esta premisa empodera que Jesucristo es Dios, porque solamente Dios puede crear, solamente Dios tiene el poder para crear. No lo tienen sus ángeles, solamente lo tiene Él. Por eso decimos que Jesús es Dios, porque estas facultades también Él las posee para crear, para salvar, para perdonar, para tener el poder suficiente de con su sangre expiar el pecado de todo el género humano, ¿no? Pero eso es un argumento de más, pero que te quiero mostrar la preeminencia y la gloria que tiene Cristo. Espero haber respondido tu pregunta, ¿no? Tienes tiempo para replicarla, como tú gustes. Te lo agradezco mucho, Cristian. Bueno, con esto que me acabas de decir, eh,
no considero tampoco que he respondido la pregunta, más que nada porque no me dijiste si sabes la diferencia y tampoco en cuanto a qué papel juega la preposición día. De hecho, más bien las omitiste en ambos versículos que citaste, bueno, en uno de los versículos, perdona, que citaste, que fue Juan 1:10. Tú dices que en Génesis 1:1 dice que Dios creó, y que en Juan 1:10, que fue escrito por un monoteísta, que habla del único soberano Dios, en este caso Juan, dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Lo curioso y lo que yo no entiendo y nunca he entendido porque muchas otras personas también lo hacen, es que ahí dice el mundo a través de él fue hecho. En el griego viene la preposición día. Si no existe eh, esa intermediario o ese intermediario, sí, digamos, ese agente intermediario no existe, entonces, ¿por qué siempre que se habla de Jesús en la creación en el griego, que recordemos que lo escribieron los apóstoles, personas que estaban inspiradas por el Espíritu Santo, por qué agregar una preposición que entonces no significa nada, según las palabras que usó Cristian, que no existe ese intermediario, ¿no? Ese agente intermediario? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué siempre que hablan de Jesús usan la preposición día, que es por medio de él? De hecho, en Colosenses 1:16 al final te lo dice, ahí sí no lo han borrado, donde dice que todo por medio de él y para él, ahí no lo han podido borrar, pero se sabe que en Juan 1:1, en Juan 1:3 omiten esa preposición, la borran. ¿Por qué? Porque no les conviene. Lo mismo en el versículo 10. Y en el mismo versículo 16, si lo vemos, donde dice, porque en él fueron creadas, este ejemplo lo di antes, cuando en Hebreos 1:2, si no recuerdo mal, se dice que Dios habló por medio de profetas, se dice que Dios habló en los voceros. En el griego está exactamente escrito igual, habló en los voceros. ¿Y que dice 1:16 de Colosenses? En él. La preposición en puede ser traducida como medio, su forma instrumental. Por tanto, si sabemos que en todos los versículos habla de Jesús como el medio, incluido el más importante, que es 1 Corintios 8:6, donde el apóstol Pablo es explícito y dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden, preposición ek, la fuente, todas las cosas. ¿Quién es la fuente? El Padre. Y un solo Señor Jesucristo, por medio del cual somos nosotros. Preposición día más genitivo. El apóstol Pablo es explícito en dar una diferencia entre quién es la fuente y el medio. Y Cristian, si se hubiera solicitado, aunque no se le puede solicitar, ni ninguna persona nunca va a poder dar un solo texto que diga que todo procede del Hijo. Que venga la preposición ek en relación a que todo procede del Hijo, porque no existe. Y finalmente, para poder terminar, algo muy interesante, Colosenses 1:16, es que ahí cuando dice, en él fue creado, esa palabra creado viene en pasivo. La voz pasiva lo que denota básicamente es que es el uso del verbo que denota al sujeto como recibiendo la acción, no como ejecutador. Es decir, ahí Jesucristo, según lo escribió Pablo, no era el ejecutador de la creación, fue el medio utilizado por el ejecutor. ¿Cuál es el ejecutor? Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, si no estoy mal, dice que todo fue creado por Dios. De ahí viene voz activa, que denota que Dios es el creador, el que efectuó la acción. Así que esa sería mi refutación. Gracias, Cristian. Bueno, te di un tiempo de más para que puedas explicar bien, ¿no? Tu pregunta y tu réplica. Bueno, vamos con una última pregunta, según hemos estructurado este debate. Y mi pregunta para ti, estimado Daniel, nuevamente es la siguiente, ¿no? Y quisiera, por favor, que me lo respondas, ¿sí? Cuando tú lees Segunda de Pedro, que es otro personaje que sabe que Jesús es eterno, él dice lo siguiente, ¿no? Te lo voy a leer. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi pregunta para ti sería ¿lo eterno tiene principio y tiene final? Nuevamente te lo voy a repetir, ¿no? ¿Lo eterno es algo que tiene principio y tiene final? Quisiera que me respondas esa pregunta, por favor. Con todo gusto te la respondo. Lo eterno no tiene principio ni tiene final. Ahora bien, la palabra que aquí se traduce como eterno, en este mismo texto que tú citas, Segunda de Pedro, curiosamente también dentro de sus significados viene sempiterno.
y sabemos que eterno y sempiterno no es lo mismo. Por tanto, si viene una palabra que también puede significar sempiterno, el contexto es el que nos dicta qué pasa ahí, si eso no es eterno. Y anteriormente, igualmente en el versículo de Daniel pasa lo mismo. La palabra traducida como que será un reino eterno, en hebreo, también puede significar sempiterno, que por lo general hablamos de algo que sí pudo tener un principio, pero que no tendrá un final. Es generalmente el significado que se le hace sempiterno. Por tanto, tendríamos que ver el contexto, y el contexto es bastante claro. Anteriormente no lo voy a refutar porque pues, no puedo, porque no corresponde hacerlo ahora, pero según el contexto que yo leí anteriormente también, el reino le fue entregado en un punto de la historia a Jesucristo. Por tanto, aquí la palabra traducida como eterno, lógicamente aplicado al contexto bíblico, tiene que ser como sempi, eterno. O sea, ese reinado no tuvo un principio, mas no tendrá un final, usando la lógica de la propia palabra. Esa sería mi respuesta. Ok, gracias. Voy a proceder con mis 2 minutos para poder replicar de esta respuesta. Bueno, noten cómo nuestro amigo Daniel tuvo que cambiar la palabra eterno a sempiterno, ¿no? Acá Pedro es claro, Pedro no está hablando de un reino sempiterno, aunque algunos se pronuncian sobre ello, sobre el reino que hace repercusión acá en la tierra. Acá lo que Pedro está hablando es del reino de Jesús. Dice que es un reino eterno. O sea, tú no puedes tener un rey eterno, perdón, tú no puedes tener un reino eterno sin que el rey sea eterno. Sería incongruente tener un reino eterno cuyo rey sea alguien que tiene un principio. Dado caso, pues ya el reino no sería eterno. La Biblia dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. ¿De quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, si el reino es eterno, nuestro Señor y Salvador Jesucristo también tiene que ser eterno para que gobierne ese reino que precisamente es eterno. Por lo tanto, se prueba de que el Señor y el Salvador es eterno porque precisamente reina y gobierna este reino que es eterno. Y otra cosa muy importante que yo quería aclarar, no solamente en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el logos era Dios. Argumento que explicaba que este logos, que es Dios, se hizo carne, sino que cuando tú sigues leyendo el versículo 3 dice lo siguiente: todas las cosas por él, causal, por él fueron hechas, y sin él, causal, omitido, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces no puede ser mediador, porque si fuera mediador y quitamos al mediador, ponemos directamente al causal. Pero prueba de que sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso prueba de que Él es el autor de la creación. Por eso dice, todas las cosas por Él, causa, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otra vez la causa de Cristo para que todas las cosas por Él fueron hechas. Es un argumento causal. Y como te había comentado, con esto termino mi réplica, no puedes tener un reinado eterno sin que el rey sea eterno. Esto prueba que Jesucristo no tenía principio y tampoco tiene fin. Es por eso que puede perfectamente ser el reino eterno, y que este reino eterno sea de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso nosotros decimos que Jesús es Dios, porque Dios es eterno y su reino permanece para siempre, y es del Señor Jesucristo. Esa sería mi réplica para ti, estimado Daniel. Espero haber nutrido o dándote ideas bíblicas que espero que puedas meditar en tu corazón. Ya no me voy a pronunciar sobre los argumentos de este debate esporádico que salió, el que la gente va a sacar sus conclusiones. Me gustaría, para finalizar, ¿sí?, que de repente puedas mandarnos unos saludos y pues despedirte, ¿no? Yo también lo voy a hacer sin tocar el tema, ¿verdad? Porque terminamos el debate. Eso, claro. Sí. Ok. Bueno, primeramente, Cristian, nuevamente darte las gracias por el tiempo.
y por la oportunidad que me diste de poder tener esta charla, debate contigo. De verdad te lo agradezco. También quiero mandar saludos si hay algún hermano mío en la fe que está viendo el directo. Le mando saludos, e igualmente a las personas en general que hayan visto el debate. Como tú dijiste, cada uno sacará sus propias conclusiones y también decirte a ti que me encantaría en un futuro poder tener otra charla contigo, porque siento que hay muchas cosas que quizá tú no pudiste expresar del todo y muchas cosas que yo quizá no pude expresar del todo por cuestiones del tiempo, ¿verdad? Entonces sí me gustaría en un futuro poder tener otra charla, otro debate, ya sea de este tema o de otro tema que también quisiéramos tocar. Así que sin nada más, nuevamente muchas gracias a todos que estuvieron acá y recordar que siempre todo lo que hagamos siempre sea para la gloria de Dios y no para la nuestra propia. Muchas gracias, Cristian. Ok, gracias, Daniel. Yo también me despido. Sí, podemos programar otro debate, otro diálogo, no tengo ningún problema. Yo no me voy a pronunciar sobre si es que hay cosas que me quedaron inexactas o inexactas. Yo ya terminé el debate, la gente saque sus conclusiones y para mí lo más importante es que pues se te pueda hacer revelado más quién es Cristo. Ese es mi único propósito, que a la medida que Cristo se nos sea revelado, vamos a poder seguir sus pasos. ¿Sí? Dios te bendiga, Daniel. Mi propósito siempre es que conozcamos más al Jesús revelado en la Biblia, más allá de todo, más allá de todo. Y bueno, la paz de Cristo sea sobre todos los hermanos que vieron el debate. Fue un debate improvisado, esporádico, salió el día de hoy. Y gracias a los presentes, ¿no? Si con Rafael Vargas no se motivó, bueno, hay muchos mensajes. Saludos a Mr. Basilio, a Daniel Hernández, a The Punisher, interesante nombre, a John Constantino, a Iván Carvajal. Saludos a todos los hermanos que han estado conectados en este live. Doy por finalizado este debate y vuelvo a repetir, no debatimos para humillar, ni para insultar, ni para descalificar la valía de nadie. Hacemos debates con el propósito de poder presentar al Cristo de la Biblia y espero que esa motivación tengan todos los apologistas de poder discipular, enseñar y mostrar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para el conocimiento de las personas. No es para humillar ni insultar. Dios bendiga a todos. Gracias por estar en este live. Y bueno, saludos a todos. Gracias, Daniel, por estar aquí. A ti, Cristian, que tengas una gran noche. Hasta luego. Finaliza este live. Hasta luego.